Hola, estimados estudiantes del curso de Gerencia Financiera. Este es el video que les voy a compartir con la sesión que debimos tener el sábado de la clase pasada. Voy a empezar haciéndoles un recuento de lo que abordamos en la clase del viernes. En esa clase del viernes estuvimos viendo el estado de resultados y analizando diferentes los diferentes elementos que componen ese estado de resultados. Básicamente son los ingresos, que constituyen todo lo que la empresa genera como ganancia dentro de un periodo y que puede prevenir principalmente de cinco posibles formas: ventas en términos generales de bienes, prestación de servicios, número 2, generación de intereses, número 3, dividendos recibidos, número 4, derechos sobre marcas o concesiones, número 5, o una combinación de todos estos conceptos. Esto es la suma de todos lo que la empresa ha ganado durante el periodo, constituyen los ingresos totales. Los gastos en términos generales representan los bienes o servicios, ojo, bienes o servicios, en que una empresa ha necesitado incurrir o consumir para poder generar el ingreso. Veamos algunos ejemplos y finalmente terminamos haciendo un ejercicio en donde veíamos el efecto del flujo de caja frente a las utilidades. ¿Listo? Entonces vamos a concentrarnos en esta explicación en lo que es el estado de flujo de efectivo, tercer estado financiero. Recuerden que el primero fue el estado de situación financiera, el segundo el estado de resultados y ahora el estado de flujo de efectivo. ¿Ok? Entonces este estado financiero muestra el flujo de efectivo, como su nombre lo indica, dentro de una empresa. ¿Qué significa el flujo de efectivo? Es de dónde viene el efectivo y cómo se gasta durante un periodo. ¿Ok? De dónde viene y cómo se gasta. Eso quiere decir que vamos a colocar todos los ingresos efectivos de dinero, ¿ok? Y vamos a también a colocar todos los egresos, es decir, todo lo que se recibe y todo lo que se paga. Este informe va a cubrir un periodo que puede ser un mes, un trimestre, un cuatrimestre, un bimestre o generalmente un año, que es el tiempo en que se presenta, ¿vale? Ese flujo de efectivo se muestra en tres en tres divisiones principales, es decir, tres grandes grupos. El efectivo proveniente de las actividades operacionales, de las actividades de inversión y de las actividades de financiación. En la siguiente diapositiva les voy a explicar qué corresponde a cada uno de estas actividades, ¿listo? Porque es muy importante que logremos entender qué va dentro de cada una de estas actividades, ¿listo? ¿Por qué este estado financiero es útil? ¿Ok? Bueno, primero, ¿para quién es útil? Para diferentes usuarios, como el dueño del negocio, los inversionistas, actuales o potenciales, y los acreedores, porque indica las transacciones en donde se originan los flujos de efectivo con que cuenta la empresa. Es decir, cómo la empresa está generando flujo de caja y en qué lo está gastando. Entonces este estado financiero es súper importante porque es que dice específicamente, primero, de dónde proviene el dinero que la empresa que está generando, es decir, de dónde. Es decir, si lo está generando en las actividades operacionales, de inversión o de financiación. Y segundo, en qué lo gasta. Entonces hay un detalle de en qué se gasta el dinero, ¿vale? Por eso es súper importante este estado financiero, y este es uno de los más importantes que nos interesa a nivel de finanzas. ¿Por qué? Porque este estado financiero no tiene en cuenta el principio de causación o devengo. Ya habíamos hablado de que es el principio de causación o devengo, es decir, no lo tiene en cuenta, y por tanto acá solamente se va a tener en cuenta aquello que sí genera una salida o una entrada efectiva de dinero. ¿Ok? No, es decir, que por ejemplo, acá solamente se tienen en cuenta los ingresos efectivamente recaudados, es decir, no los ingresos causados, como por ejemplo cuando se vende a crédito, que eso termina afectando la utilidad. Por eso es que
la utilidad con el flujo de caja no va a ser igual, porque acá solamente se tiene en cuenta lo que genera una salida o una entrada de dinero. ¿Ok? Físicamente, es decir, con su estructura se parece más al estado de resultados que al balance general. ¿Ok? Y ofrece información sobre las transacciones que ocasionaron los cambios en el efectivo durante un periodo en específico. ¿Ok? Eso quiere decir que este estado financiero, al igual que el estado de resultados, tiene un periodo de inicio y uno final. Entonces, por ejemplo, cuando veamos un estado de flujo de efectivo, va a decir del 1 de enero al 31 de diciembre del año tal. ¿Por qué? Porque solamente se está mostrando cómo fue el flujo de efectivo de la empresa durante ese periodo. Eso quiere decir que periodos anteriores o posteriores a esa fecha no podríamos saber cuál es el movimiento del flujo de efectivo porque no los está cubriendo. ¿Ok? Lo mismo pasa con el estado de resultados. El estado de resultados también muestra los resultados en un periodo en específico. ¿Vale? Ahora les voy a explicar lo que son las actividades de operación, inversión o financiación. Empecemos por estas que son las más importantes, las actividades operacionales. ¿Listo? Estas actividades operacionales muestran el flujo de fondos, el flujo de efectivo, ¿ok? Que la empresa originó por las transacciones que constituyen la razón de ser de la entidad. Eso quiere decir aquellas operaciones que la empresa hace en el día a día. En términos básicos, las actividades operacionales muestran el flujo de caja que la empresa genera por el desarrollo de su objeto social. Eso significa que si la empresa cuando se constituye dice, bueno, esto es una clínica que se va a dedicar a prestar servicios de consultoría médica, de médica en general, por ejemplo, de medicina especializada, también vamos a tener servicios de odontología, etcétera, etcétera, es decir, muchos servicios en una clínica. Entonces, todos los ingresos que se generen y que sean efectivamente cobrados por causa del desarrollo de esas actividades, es decir, lo que se cobra por un servicio de un médico general, de un médico especialista, de una consulta odontológica, de cualquier servicio que se genera al interior de la clínica, va a constituir una actividad operacional. ¿Y por qué operacional? Porque proviene de la operación del negocio, es decir, de lo que la empresa hace en su día a día y de aquello para lo cual fue constituida. ¿Ok? Por ejemplo, si la empresa tiene en algún momento un flujo de caja bastante bueno y al final de un periodo queda con bastante efectivo y decide, no, vamos entonces los directivos, vamos a abrir un CDT, ajá, porque no sabemos qué hacer con este dinero, ya pagamos todas las deudas, entonces tenemos este efectivo aquí disponible, vamos a abrir un CDT. Ese CDT va a generar unos ingresos, ¿listo? Entonces los ingresos se constituyen un ingreso, un flujo de caja como un ingreso, ¿listo? Pero eso no hace parte de la actividad de la operación de la empresa. ¿Por qué? Porque es que la empresa es una clínica, es decir, se dedica a prestar servicios médicos y ontológicos en general, no se dedica a abrir CDTs como si lo hace, por ejemplo, una firma de inversionista o un banco, que eso ya sería, entonces sí sería parte de la operación del negocio. Entonces, habrá ingresos que hacen parte de la operación del negocio, habrá otros que no. Entonces, aquí en las actividades operacionales solo se deben colocar los ingresos que efectivamente deben ser incluidos como aquellos que se generan por el desarrollo del objeto social del negocio. Las actividades de inversión se concentran en las compras que se hacen de activos de largo plazo, es decir, activos no corrientes, como bienes raíces, bienes inmovilizados, activos fijos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esto generalmente representa una salida de un flujo de efectivo de la empresa, es decir, todas aquellas compras que se hagan de activos de largo plazo. Es decir, si la empresa coge y, por ejemplo, compró un escáner, por ejemplo, estamos hablando de la clínica, o compró, por ejemplo, una máquina para hacer rayos X y todo eso. Entonces, cuando se compra esa máquina, esto produce una salida de flujo de caja que se considera una actividad de inversión. Y finalmente, las actividades de financiación o financiamiento es lo mismo.
Entonces representa el efectivo que ha entrado o ha salido de la empresa con el propósito de financiar las demás actividades del negocio. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si se contrata un crédito con un banco, eso es una actividad de financiación. ¿Por qué? Porque está entrando el dinero, ¿ok?, del crédito bancario. Por ejemplo, un crédito por 100 millones de pesos. Entonces, cuando entra el crédito a las cuentas de la empresa, eso es un flujo de caja positivo porque se está aumentando el efectivo de la empresa. Entonces, eso se constituye una actividad de financiación, ¿vale? Ahora, cada mes que se hacen los pagos, por ejemplo, de capital e intereses para ese crédito que se obtuvo, entonces va a ser una salida. Entonces, ¿qué van a hacer? Entradas cuando entre, por ejemplo, el capital producto de ingresos, perdón, de créditos bancarios, o también los propietarios podrían decir en un momento, bueno, vamos a inyectarle capital a la empresa y vamos a colocar cada uno 50 millones. Entonces, cuando se ingrese ese capital, entonces eso va a ser un flujo de caja positivo, va a aumentar el efectivo disponible en la empresa, y en la medida que se empieza a pagarle son las salidas. ¿Ok? Entonces van a haber entradas y salidas por las actividades de financiación. Entonces, nosotros debemos en el estado de flujos de efectivo separar estas tres actividades. ¿Cuál es la más importante? La primera. ¿Por qué? Porque si una empresa no genera flujo de caja a través de lo que la empresa hace, es decir, de aquello que es su misión, de aquello para lo cual fue constituida, entonces, por decirlo muy coloquialmente, apague y vámonos, porque si la empresa, por ejemplo, la clínica, no está generando ingresos por consultas, ya sea de médico general, especialista, odontológica, lo que sea, entonces ¿para qué se tiene la clínica? Entonces las más importantes son las actividades operacionales, porque es que es la que me dicen cuánto la empresa está generando por el desarrollo de su operación. ¿Ok? Más adelante ahorita les voy a mostrar unos estados financieros, unos ejemplos para que ustedes los vean. Veamos lo que son las notas a los estados financieros. Ya no vamos a ver el estado de cambios en el patrimonio, porque es un estado financiero que no me interesa para efectos de esta clase, que ustedes lo tengan en cuenta, pero podrían consultarlo, pero no es de mi interés que lo vean. Nota a los estados financieros. Las notas, primero, presentan información sobre las bases para la preparación de los estados financieros, es decir, la nota me dice sobre qué marco normativo se prepararon los estados financieros. Es decir, recuerden que yo les hablaba que aquí en Colombia tenemos tres grupos para la implementación de normas de contabilidad. Tenemos el grupo 1 que aplica las NIP plenas, tenemos el grupo número 2 que aplica las NIP para pymes, y tenemos el grupo número 3 que aplica el régimen de contabilidad simplificada. Entonces, en las notas de los estados financieros se me tiene que decir cuál es el marco normativo que están utilizando para preparar los estados financieros. ¿Y por qué me lo tienen que decir? Porque yo como usuario tengo que saber cuál es el marco, o sea, cuál es la base sobre la cual se están preparando esos estados financieros. Entonces esa información pues me va a dar a mí la posibilidad de yo saber cuáles son los planteamientos, las bases que se utilizan para la preparación de estados financieros, y voy a poderme hacer una idea mucho más razonable de lo que deben contener los estados financieros. ¿Vale? Además de la información de bases para la preparación, también se incluyen las políticas contables. ¿Qué es una política contable? Es, por ejemplo, la guía, o una política es una guía. Entonces, en este caso, es una guía que la empresa utiliza, y en donde se especifica qué métodos se están utilizando para contabilizar algunas partidas en específico. Entonces, por ejemplo, yo tengo que depreciar los activos fijos. Si yo compro una máquina, yo tengo que reconocer el desgaste que tiene esa máquina por el uso o también por obsolescencia, porque hay máquinas que se van quedando obsoletas. Entonces, yo debo elegir un método de depreciación. Nosotros podemos tener hasta 4 métodos de depreciación. El más común es el método en línea recta, de depreciación en línea recta, porque es el más fácil y de cierta manera es el más aplicado. Pero yo puedo, por ejemplo, utilizar unos métodos de depreciación acelerada, que son, por ejemplo, la de los
Nombre técnico no lo recuerdo ahora, pero es que tiene en cuenta la suma de los dígitos de la vida útil del año o con respecto en las unidades procesadas. ¿Listo? Entonces, en las políticas contables, yo tengo que decir, estoy utilizando el método de depreciación tal. ¿Para qué? Para que los usuarios sepan específicamente, está utilizando este método, entonces ya yo sé cómo es la depreciación en este caso. ¿Ok? Entonces también, por ejemplo, el método para la evaluación de los inventarios, si hay algún método para hacer la provisión de algunas partidas o cuentas de difícil cobro, etcétera, etcétera. Entonces, estas políticas contables me deben decir dónde, o sea, perdón, en las notas me debe decir cuáles son las políticas contables que utiliza la empresa. Ahora, también las notas proporcionan información adicional que no se presenta en ninguno de los estados financieros, pero que es relevante para la comprensión de cualquiera de ellos. Recuerden que cuando estábamos viendo los casos de las políticas, yo les decía, hombre, en algunos casos yo no puedo colocar eso en el estado financiero, pero sí lo puedo colocar en la nota. Incluso la nota es mucho más detallada, mucho más específica, tiene más información, permite una mejor comprensión de la situación por parte del usuario. Entonces en la nota es donde yo coloco todo lo que no puedo colocar en los estados financieros y que es información relevante para que los usuarios puedan comprender la información de esos estados financieros. ¿Listo? Las notas se deben presentar en el siguiente orden. Uno, bueno, aquí hace falta la primera. La primera es una información en general de la empresa, es decir, qué hace la empresa, dónde está el domicilio, cuáles son por ejemplo, los propietarios, dónde opera, en qué sector, etcétera, etcétera. Es decir, información en términos generales de la empresa para que la persona que vea los estados financieros se haga una idea en general de la empresa. Después viene la declaración de que los estados financieros se cumplieron o están cumpliendo un marco técnico normativo en específico, lo que yo les decía acá de las bases de preparación. Es decir, hay que decir, bueno, aquí esto se hizo con base en las NIP para las pymes y nosotros afirmamos y declaramos que se están cumpliendo a cabalidad con todos los principios y todos los requerimientos que exige esta norma de las NIP para las pymes. Eso tiene que decirlo claramente. ¿Listo? El resumen de las políticas contables, que después de ese sería la siguiente nota. Información de apoyo para las partidas presentadas en los estados financieros en el mismo orden en que se presente cada estado y cada partida. Entonces eso existe un orden, ¿listo? Ya vamos a ver un poquito el orden. Y cualquier otra información a revelar que la persona considere, la persona que está preparando los estados financieros considere que es necesario revelar, ¿listo? Aquí tenemos una bibliografía que ustedes pueden consultarla, ¿listo? Me voy a concentrar ahorita en mostrarles un ejemplo de un estado para que veamos esto. Esto se llama Sociedad Pesquera Coloso S.A. Aquí está la presentación de estados financieros y notas explicativas. Fíjense el periodo. Dice un periodo de 9 meses, terminado el 30 de septiembre de 2015. ¿Listo? Es decir que para el año 2015 solamente vamos a tener información de los 3 primeros trimestres, o sea, de enero a septiembre. Y también está la información a 31 de diciembre de 2014 para que se pueda ver la comparabilidad. Recuerden la característica cualitativa de comparabilidad. Entonces, aquí fíjense, aquí hay el índice. Entonces, el índice nos presenta estado de situación financiera, primero, estado de resultados integrales, segundo. Se aplica en términos de la función. Eso es una clasificación que existe, pero no me interesa llegar a ese nivel de detalle. Estado de cambios en el patrimonio, que es el que yo les decía, que tampoco me interesa. Estado de flujos de efectivo, que sí me interesa, se utiliza por el método directo. Y aquí entonces empiezan las notas. Información corporativa, nota número 1, nota número 2, bases para la presentación de los estados financieros. Aquí está, nota número 3, políticas contables. Listo. Aquí está, por ejemplo, las políticas contables para la contabilización del efectivo y del equivalente al efectivo, de los instrumentos financieros, de los instrumentos derivados, de la propiedad, planta y equipo, etcétera, etcétera. Y en la nota número 4 ya empieza, por ejemplo,
efectivo y equivalentes de efectivo. Entonces aquí hay una explicación, un detalle de a qué corresponde la cifra que está en el balance general de efectivo y equivalente al efectivo. Y así sucesivamente hasta todas estas notas. Listo, entonces fíjense bien. Aquí tenemos el estado de situación financiera, que es lo que uno conoce como balance general. Entonces fíjense, aquí está el saldo, siempre se coloca el saldo más reciente. En este caso, el saldo a 30 de septiembre de 2015 y esta a 31 de diciembre de 2014. ¿Listo? Entonces está aquí activos, activos corrientes, total activos corrientes, activos no corrientes, total activos no corrientes y total activos, que sería la suma de activos corrientes más los activos no corrientes, ¿vale? Lo mismo pasa con los pasivos. Tenemos pasivos corrientes y aquí total pasivos corrientes. Pasivos no corrientes, total pasivos no corrientes. No hay ningún pasivo no corriente, fíjense bien. Total pasivos. Y tenemos entonces el patrimonio. Y total pasivo y patrimonio que debe ser igual al total de los activos. Fíjense en esta cifra. 157.072. 157.072. ¿Listo? Debe ser igual. Algo importante. Antes de colocar los dos saldos de los 2 años, fue como para efecto de que tengamos la oportunidad de comparar, aunque aquí yo no podría decir expresamente que puedo comparar, porque aquí en el año 2015 solamente tengo 9 meses y aquí en el año 2014 solamente tengo los 12. Entonces, yo como contador, ¿qué colocaría? Colocaría el saldo. Bueno, es que lo que pasa es que la norma me especifica que tengo que comparar con el año inmediatamente anterior. Entonces, también es verdad que tengo que hacerlo de esta manera. ¿Listo? Entonces, mire aquí, esta columna, nota. Entonces, si tú equivalente y efectivo el equivalente, aquí está la nota número 4. Otros activos financieros corrientes, la nota número 5. Y así, es decir, cada partida, fíjense bien, tiene diferentes notas. Entonces, si yo quiero ir a la nota, por ejemplo, número 4, yo me voy a la nota número 4 y veo, fíjense aquí, 14.570 es el valor o el saldo del efectivo y del equivalente al efectivo a final de este año. Del primer, del tercer trimestre del año 2015. 14.570. Me voy a la nota 4 y en la nota 4 está el detalle de esto. ¿Okay? Vamos a mirar las notas. Bueno, aquí está el estado de resultados. Pues se comienza con los ingresos, a eso se le resta el costo de venta y obtenemos la ganancia bruta, ¿vale? Entonces ya ahí están, por ejemplo, otros ingresos, costos, gastos, y finalmente llegamos acá hasta la ganancia o pérdida del ejercicio. En este año, por ejemplo, que fue, bueno, aquí está un poco más detallado, no quiero entrar en ese detalle. Aquí está estado de cambios en el patrimonio, que es el que yo le decía que no merece mayor atención. Fíjense que la mayoría de las partidas están en cero. Y estado de flujo de efectivo. Fíjense que aquí lo que acabo de explicarle en el video. Aquí está actividades de operación. ¿Ok? Actividades de inversión y actividades de financiación. Esta empresa no tiene financiación por ningún lado. Mire, no tiene préstamos activos ni nada. Y las de inversión solamente se dice aquí que se hizo un importe procedente de la venta propiamente. Eso quiere decir que algún equipo se vendió y aquí está el efectivo generado, ¿ya? Pero del resto no hay. La mayoría del efectivo, mire, se genera en las actividades de operación, aunque fíjense que es negativo. Eso quiere decir que esta empresa, pues desde el punto de vista de la liquidez está mal, porque es que las actividades operativas no está generando el suficiente efectivo. Y fíjense que, miren, la mayoría del efectivo se lo están llevando los propietarios. Entonces fíjense que aquí se le pagaron 50.391 unidades monetarias, ¿no?, a los propietarios. Dividendos pagados. Eso quiere decir que los propietarios se están llevando mucho del efectivo. Entonces están descapitalizando, prácticamente dejando en aprietos de liquidez a la empresa. Entonces eso no debería ser.
¿Listo? Entonces aquí mira, aquí están las notas. La primera nota es información cooperativa. ¿Qué es la sociedad? ¿Desde cuándo está constituida? ¿Dónde está constituida? Esto, por ejemplo, está en Santiago de Chile. Su principal accionista es Inversiones El Seibo S.A., el objeto social, y aquí está. Y aquí están, por ejemplo, los principales accionistas. Gestión de capital, es decir, información que me dé en términos generales una idea de qué es lo que hace la empresa. Notas número 2, bases para la preparación de los estados financieros. Entonces aquí está. Fíjense que aquí dice que se presentaron en miles de dólares estadounidenses. Entonces ya sabemos que están en dólares. ¿Listo? Y vamos a ver. ¿Listo? Dice aquí se presentaron de acuerdo con las normas de información financiera emitidas por el IASB, que es el International Accounting Standard Board, que es la organización que emite estas normas. Ok, entonces ya sabemos que aplican las normas internacionales plenas, porque no dice que hay pymes, entonces es plena. Bueno, aquí hay algunos pronunciamientos contables de algunas normas como tal, de las nuevas NIF, todo eso. Bases para la preparación, entonces aquí está todo, de acuerdo con las NIF, de acuerdo con las modificaciones, etcétera, etcétera. Nota número 3, principales políticas contables, el efectivo y equivalente al efectivo. Entonces, ¿qué significa esto? Que aquí nos va a decir qué constituye el efectivo y equivalente al efectivo, cuál es el tratamiento contable. ¿Listo? Fíjense que dice, los equivalentes al efectivo son inversiones que se consideran inferiores a 90 días. Entonces, alguna otra empresa dirá 120 días. ¿Okay? Pero en términos generales la norma dice 90 días, pero la norma da la posibilidad de que la empresa lo ajuste de acuerdo al ciclo de caja de la empresa. Entonces, de pronto el ciclo de caja de la empresa no es 90 días, sino 120 días. ¿Por qué? Porque es que así opera el mercado donde ella trabaja. Entonces, aquí nos está diciendo, bueno, son 90 días. Entonces, las políticas contables con respecto a instrumentos financieros, etcétera, etcétera. Ahora me voy a ir a la nota número 4, que es la que me interesa. Nota número 4. Aquí está. Ya en la nota número 4, ya entonces aquí me dice el efectivo equivalente al efectivo. Recuerdan esta cifra, yo le dije, hay un total de 14.570. Pero entonces ya aquí me está diciendo cuánto hay en caja. 3 dólares. ¿Cuánto hay en cuentas corrientes? 44 dólares. ¿Cuánto hay en depósitos a plazo menores o iguales a 90 días? 11.528 dólares. ¿Y cuándo hay en fondos mutuos? 2.295 dólares para un total de este efectivo. En el 2014 pues está un poquito más. ¿Listo? Y si se fijan bien, acá hay mucho más. O bueno, acá está totalmente detallado. Miren, ¿cuánto hay en caja? 3 pesos chilenos. Fíjense bien. No era dólares, sino 3 pesos chilenos. En banco hay 28 pesos chilenos y 15 dólares americanos. Ok, que eso corresponde a, en total, 44 dólares, porque se están presentando en dólares. ¿Listo? Entonces aquí hay unos depósitos que están en pesos chilenos, otros en dólares, etcétera, etcétera. Entonces aquí está el detalle, fíjense bien, aquí está el detalle. ¿Vale? Está todo el detalle aquí. ¿Listo? Que es diferente al que está acá. Ahora, bueno, me causa curiosidad, aquí dice, saldo en cuentas corrientes, 44 dólares. Y acá dice, efectivo en cuentas corrientes bancarias, 43 dólares. Entonces, parece que, no sé, de pronto hay el momento del redondeo quizás se fue hacia abajo, qué sé yo. Habría que revisar el detalle. Bueno, aquí siguen las notas, ya el detalle de cuáles son los activos financieros, todo ahí a detalle. Ya esto ya es desintegrar cada una de las cuentas que tenemos allá en el estado en el balance general, ¿listo? Pero así como en el balance general hay notas, vamos a ver, subir. Listo, en el estado de resultados también hay notas, mire, entonces a partir de la nota número 20 ya entonces tenemos ingresos ordinarios totales. Voy a devolverme aquí y la nota número 20, aquí está, página 57. O sea que nosotros tenemos notas para el estado de situación financiera y tenemos notas para
el estado de resultados. Aquí está. Nota 20, nota 20, aquí está, ingresos ordinarios. Entonces los ingresos ordinarios provienen de prestación de servicios, prácticamente. Y aquí tenemos la nota 21, que son otros ingresos de operación, que son dividendos recibidos, fíjense bien, dividendos recibidos. Aquí están las siguientes notas y así sucesivamente. Eso quiere decir que vamos a tener notas tanto de el estado de situación financiera como de el estado de resultados. ¿Listo? Entonces con esto termino el video con el que quería explicarles. Les voy a subir a Sabio este ejemplo, para que ustedes medio ojeen ahí una presentación de estados financieros para que miren cómo es. ¿Listo? Y ya el viernes vamos a ver el siguiente tema, que es análisis financiero.